Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por su asistencia a esta sesión del Hot Topics de Nutrición Pediátrica de la Sociedad Latina de Gastroenteronutrición Pediátrica. Tengo el gusto de presentarles la sesión de errores innatos del metabolismo de esta noche, la cual va a estar a cargo de la profesora Verónica Cornejo de Chile y va a ser moderada por la doctora Alejandra Consuelo de México. La doctora Alejandra Consuelo es médico pediatra, especialista en gastroenterología y nutrición, egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es adscrita al Departamento de Gastroenterología y Nutrición del mismo hospital y responsable de la clínica de hepatopatías y enfermedades metabólicas de este mismo hospital. Adicional, es profesora adjunto del curso de Gastroenterología y Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y ha participado en diversos estudios como investigadora principal en el área de enfermedades hepáticas de origen metabólico. Es un gusto para nosotros tener a estas dos excelentes conferencistas, profesoras y sobre todo miembros de nuestra sociedad. Así que, doctora Consuelo, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Lili. Es todo un gusto y un honor el poder estar coordinando este simposio tan interesante y sobre todo poder estar en contacto con la doctora Verónica Cornejo, que para mí es una gran profesional. Ella es profesora titular de la Universidad de Chile, jefa de Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA, de la Universidad de Chile, nutricionista, magíster en nutrición de la Universidad de Chile y especialista en enfermedades metabólicas del Children's Hospital de Los Ángeles, California. Es directora del INTA entre el año 2014 al 2018 y entre el año 2013 al 2014 fue jefa de la Unidad Académica de Nutrición Humana del INTA, de la Universidad de Chile. Y desde el año del 2008 al 2014 fue jefa del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del INTA, de la Universidad de Chile. Forma parte del Comité Asesor del Programa de Pesquisa Neonatal de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito del Ministerio de Salud de Chile desde 1995. Es directora del curso online Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades de Errores Innatos del Metabolismo y del curso presencial de especialización de enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional. Participa como editora asociada del Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening de la revista chilena de nutrición. Es autora de más de 100 publicaciones nacionales e internacionales y más de 80 capítulos de libros y material educativo. Es editora de los libros Errores Innatos del Metabolismo del Niño en la 4ª edición y del libro Nutrición en el Ciclo Vital. Las líneas de investigación desarrolladas son tratamiento y seguimiento de errores innatos del metabolismo, dieta cetogénica y programa de pesquisa neonatal para los errores innatos del metabolismo. Es todo un placer y un honor tenerla con nosotros. Adelante, doctora Cornejo, por favor. Primero que nada, agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Gastronutrición, Hepatología y Nutrición Pediátrica por esta invitación, específicamente a la parte de nutrición por estos Hot Topics, nutrición pediátrica, y poder entregarles un poco mi trabajo de estos más de 30 años en los errores innatos del metabolismo. Bueno, acá está mi declaración de conflicto de interés. Todo lo que yo hable no tengo ni una relación con ninguna de las empresas que serán mencionadas y que se mencionan. Bueno, y para los que no conocen, bueno, yo trabajo en el INTA. Este es el INTA de la Universidad de Chile. Este es un centro de investigación que tiene 4 áreas de desarrollo, entre las cuales está toda la parte de nutrición humana, y lo que están alrededor es todo el equipo que trabaja en enfermedades metabólicas, un equipo de nutrición, un equipo de médicos, psicóloga, asistente social y el equipo grande que es del laboratorio que es muy especializado en todo lo que es el diagnóstico de estas enfermedades. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que saber? Primero que nada es por qué se producen los errores innatos del metabolismo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero tengo que mencionarlo que en alguna medida es producto de una alteración a nivel de la codificación del DNA, y esto va a llevar a que esta proteína se estructure mal o no se sintetice, y esto va a llevar a alteraciones generales. Si nosotros lo vemos como una enzima, esta proteína, vamos a ver que son diferentes lugares donde podemos
provocar un error innato en metabolismo, ya sea a nivel de transporte de membrana, del metabolismo intermediario, ya sea de aminoácidos, hidratos, carbonos y lípidos, de órganos celulares, ya sean los lisosomas, los peroxisomas, o algunos ciclos específicos como el ciclo Laguria, el ciclo de EMS. Pero ¿qué es lo importante? Es saber que los errores innatos en metabolismo son enfermedades monogénicas en la gran mayoría, son de herencia autosómica recesiva. Tenemos algunas que son heredadas a través del cromosoma X, son ligadas al cromosoma X, y otras que son autosómicas dominantes, pero la gran mayoría son de herencia autosómica recesiva. Y lo importante es que este gen donde está esta mutación que provoca este defecto en esta proteína va a llevar a que ocurran alteraciones bioquímicas que son características en los errores innatos en metabolismo, pero que van a ser responsables de esta expresión fenotípica que vamos a estar viendo en la presentación que vamos a ver ahora. Muchas de ellas van a ser desadaptativas, van a provocar efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, a nivel hepático o a nivel renal, o dependiendo de dónde estemos, es la alteración que van a causar. ¿Qué es lo otro importante que tenemos que saber en forma general de los errores innatos en metabolismo? Yo diría que más del 70% son de presentación en etapa pediátrica, un porcentaje grande son de presentación en etapa neonatal, o sea, la primera hora de vida, y los signos y síntomas son similares a otras patologías, y eso hace que muchos de estos errores innatos en metabolismo, sobre todo aquellos que debutan tardíamente, no podamos diagnosticarlo a través de la sintomatología clínica, y sabemos que a la larga van a ir provocando secuelas importantes que, como ya las hemos mencionado, principalmente discapacidad intelectual, pero también se asocia la desnutrición, en algunos de ellos convulsiones, y lo importante, y es aquí donde yo me quiero centrar, y es donde estamos todos abocados, los que trabajamos en errores innatos en metabolismo, que lo importante es llegar al diagnóstico muy precozmente, antes de que la enfermedad se manifieste. Sabemos que hay programas a nivel mundial, yo siempre pongo de ejemplo el programa de Estados Unidos, donde hay 35 enfermedades que ya son diagnosticadas de forma primaria, y hay 26 que son de forma secundaria, y eso da un total de 61 patologías que pueden ser pesquisadas a través de los programas de diagnóstico neonatal. Pero lo importante de este diagnóstico en estas patologías que yo les mencionaba, que 42 tienen algún tratamiento dietoterapéutico, o sea, que si yo modifico la dieta, yo puedo tener una reversión del cuadro clínico que esta ocasiona si es que no es diagnosticado. O sea, tenemos todas las aminosiopatías, la ácida orgánica, la galactosemia, los defectos de biotinidasa, la fibrosis quística, entre muchas otras. Pero si yo me voy a lo que está ocurriendo actualmente en relación a todo lo que son los errores innatos en metabolismo y las ómicas que están de moda, sabemos que cuando hablamos de errores innatos en metabolismo, todo esto lo llevamos a este nivel, a la síntesis proteica, a la proteómica principalmente, y posteriormente se fue desarrollando todo lo que era la transcriptómica a nivel del RNA, y yo creo que el boom ocurrió cuando ya empezaron a identificarse todos los genes donde estaba ocurriendo esta mutación y que es la que causaba esta alteración a nivel de esta síntesis proteica, y posteriormente se crearon estos paneles que permiten llegar al diagnóstico de un gran número de errores innatos en metabolismo. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar de todo este avance que han ocurrido a lo largo de estos últimos años en los errores innatos en metabolismo en materia de diagnóstico? Es que la genómica no nos ha permitido realmente explicar muchas cosas en relación a los errores innatos en metabolismo, y ha tomado mucha relevancia todo lo que es la metabolómica, es decir, todo lo que ocurre posterior a este bloqueo metabólico, aquellos metabolitos que se van generando y que van a expresarse a través de un fenotipo, ya sean metabolitos que podemos identificar claramente, o otros metabolitos que aún no tenemos claro cuál es el efecto nocivo que tienen en esta expresión fenotípica provocado por esta alteración. Entonces nosotros vamos a ver ahora, en base principalmente a la metabolómica o al metabolito que vamos a detectar, cómo podemos hacer este manejo dietoterapéutico. Y en base a eso, yo siempre encuentro que este es un cuadro muy claro que nos permite a nosotros visualizar
las formas en las cuales podemos aplicar esta terapéutica en los errores innatos de metabolismo. Acá tenemos la vía metabólica, cualquiera sea ella. Acá tenemos este sustrato que va a traducirse en un producto, y cuando ocurre este bloqueo metabólico van a desencadenarse diferentes formas de expresión de este bloqueo metabólico. Tenemos la acumulación de sustrato, tenemos remoción de este sustrato o un sustrato alternativo, pero también tenemos un efecto a nivel del cofactor que va a actuar directamente sobre la enzima, y vamos a tener deficiencia, por otro lado, del producto final. Ahora, tratamiento en base a cómo revertir estas alteraciones. Vemos que han aparecido un reemplazo enzimático, principalmente en todas las enfermedades lisosomales, que no vamos a hablar en esta presentación. Trasplante de órganos o células, que está dirigido a algunas patologías. Yo creo que ustedes como gastroenterólogos saben mucho más, y yo creo que acá la que lleva la bandera de lucha es la tirosinemia principalmente, y posteriormente toda la alteración del ciclo de la urea. Algunos usos de chaperona, que lo importante es que vayan a activar esta enzima o la reemplacen y vuelvan nuevamente esta enzima a reestructurarse normalmente. Y por último, la terapia génica, que yo creo que sería la solución para esta alteración metabólica, pero que en este caso todavía no tenemos ese manejo en general para los errores innatos de metabolismo. Vamos a ir viendo uno a uno cuál es la forma en la cual podemos ir haciendo este manejo dietoterapéutico en base a estas diferentes formas que ocurren a través de este bloqueo metabólico. Si nosotros vemos la restricción de sustrato en relación a la acumulación de un sustrato que se transforma en una sustancia tóxica, que puede ser una sustancia tóxica a nivel del sistema nervioso central, pero también tenemos a nivel hepático o a nivel de otras vías metabólicas específicas. Acá tenemos todas las patologías, algunas de ellas, no las puse todas, puse las más importantes y aquellas que tienen un tratamiento, una respuesta muy buena en relación al manejo dietoterapéutico. Y vemos acá un sinfín de patologías. Tenemos acá cuál es el tratamiento, vamos a referirnos a alguna de ellas en forma específica para ir dando los ejemplos, cómo se maneja el tratamiento en base a esta restricción de sustrato. La primera son las hiperfenilalaninemia, y ya en estos momentos se llaman hiperfenilalaninemia causadas por un defecto en la fenilalanina hidroxilasa, porque ya han aparecido otras causas otras mutaciones en otras partes que causan hiperfenilalaninemia, pero no producto de la fenilalanina hidroxilasa. Pero si vemos una línea del tiempo, esto partió en 1934 con Fehling, cuando describió esta patología en dos niños con insuficiencia, con retardo mental, principalmente discapacidad intelectual, como se dice ahora, y eran rubios de ojos azules, y la llamó idiocia pirúvica. Pero ya recién en el 53 fue Bickel el que dijo que podría hacerse un tratamiento restringiendo la ingesta de fenilalanina, considerando que este era un aminoácido esencial y que principalmente era aportado por la dieta. Pero cuando realmente toman valor, yo diría que explota toda la parte de qué hacer con estas hiperfenilalaniniemias, fue cuando el doctor Robert Gastry describió una técnica que permitía medir los niveles de fenilalanina en una gota de sangre. Pero la revolución de esto y lo que permitió que se llevaran a cabo los programas de pesquisa neonatal fue la técnica, que esta muestra se recolectaba en una tarjeta de papel filtro, y eso permitía una movilidad de las muestras por distancias muy largas, y de ahí en adelante se conformaron los programas de pesquisa neonatal para fenilketonuria. Y en el año 83 se describió, doctor Wu encontró donde estaba esta mutación en el cromosoma 2, en el brazo largo, en la región 2224. Y en base a todo esto y esta historia, podemos ver que principalmente basado en los programas de pesquisa neonatal se ha podido establecer una incidencia global para la forma de presentación de hiperfenilalaninemia. Acá en este color rosado tenemos la forma clásica, en este verde más oscuro tenemos las hiperfenilalanemias moderada o leve, y en esta celeste son las formas variantes. Y yo solamente marqué acá algunas de las incidencias separadas por país. Marqué Italia, donde
la incidencia es muy baja, o sea, muy alta, de unos 4.000, lo mismo que pasa acá en Arabia Saudita, donde también tiene una incidencia muy alta, a diferencia de lo que pasa en Japón, donde hay una incidencia muy alta, muy baja, de 1 en 125.000. Ahora, ¿qué es lo importante tener en consideración? Que esto ha permitido poder tener claro que hay una variabilidad a través de la expresión genotípica de esta patología. Si nosotros vemos en Latinoamérica, tenemos acá 3 países como Estados Unidos, México o Brasil, que tienen una incidencia de 1 en 25.000 aproximadamente, pero en Sudamérica, como Argentina o Chile, esta es 1 en 15.000 a 1 en 18.000, o sea, es una incidencia un poco más frecuente de lo que ocurre en otros países de Sudamérica o de Latinoamérica. ¿Qué son las hiperfenilalaninemia? Son enfermedades de herencia autosómica recesiva, ya dijimos que está ubicado, está en el cromosoma 12, que hay más de 1.200 mutaciones. Esto hace que la expresión fenotípica sea alrededor de casi 3.000 formas de presentación, o sea, no es una forma nomás, sino que hay una diversidad de expresión fenotípica. La enzima defectuosa es la fenilalanina hidroxilasa. El tratamiento es para toda la vida en este momento, y en Chile tenemos una incidencia de 1 en 18.000 para las formas que requieren tratamiento nutricional. Acá tenemos el bloqueo metabólico. Esta es la proteína defectuosa, la fenilalanina hidroxilasa, y esto provoca acumulación de fenilalanina y una baja en la síntesis de tirosina, y eso va a llevar en alguna medida a esta fisiopatología clásica de la hiperfenilalanemia que describió Feiglin en su tiempo, pero que posteriormente, en base a todas las evidencias científicas, se ha ido estableciendo que la baja de la síntesis de serotonina va a llevar a una disminución de la síntesis de melanina, y eso va a provocar esta fenotipo clásico descrito por Feiglin de personas rubias, de piel más clara, de ojos más claros. En realidad, en nuestra población uno puede decir de piel más clara y pelo más claro que sus progenitores. ¿Qué es lo otro que hace el aumento de fenilalanina a nivel del torrente sanguíneo? Es que compita por el ingreso con los aminoácidos neutros, y eso va a llevar a que haya una baja de ingreso al cerebro de tirosina y de triptófano, con el consiguiente disminución de la síntesis de dopamina y serotonina. Y esto va a provocar una alteración de la alteración proteica principalmente, con disminución del número de dendritas y de la disminución del tamaño del exón, y eso a la larga, si no ocurre el diagnóstico neonatal, se va a traducir en una discapacidad intelectual que es en forma progresiva. ¿Cómo se confirma? Midiendo niveles de fenilalanina en sangre, en tarjeta de papel filtro, como ya les decía, y lo importante es que la relación entre fenilalanina y tirosina, cuando se da sobre 3, estamos frente al diagnóstico de una hiperfenilalaninemia. Y con esto uno llega a la confirmación certera del diagnóstico de una de estas formas de presentación. Si la clasificamos, y esta es una clasificación, yo diría que bastante antigua, porque todavía no es claro. ¿Por qué? Porque ya hacemos diagnóstico neonatal y la expresión de esta proteína defectuosa ya no la llevamos al máximo. Por lo tanto, no sabemos, cuando hacemos el diagnóstico neonatal de una hiperfenilalaninemia, no sabemos si estamos hablando de una forma clásica. Pero esta es la descripción antigua, que una forma clásica es sobre 20, moderada, leve o gris, y lo importante es saber que cuando los niveles están sobre 6 miligramos por decilitro, estos todos requieren dietoterapia, tratamiento nutricional basado en una dieta restringida en fenilalanina. Y lo importante también de mencionar que existen otras formas de hiperfenilalaninemia, los que están en la zona gris, que se manejan entre 2 y 6 miligramos por decilitro. Están las deficiencias de las tiridinas, que son del cofactor de la fenilalanina hidroxilasa, pero también hay otro gen, el DNAJ-C12, que es un gen que actúa sobre también la fenilalanina hidroxilasa, pero una mutación en este gen también va a provocar hiperfenilalaninemia. Entonces tenemos diferentes formas de presentación
nosotros nos vamos a referir exclusivamente a aquellas que requieren tratamiento de una dieta restringida en fenilalanina. Como ya dijimos, Vicker hace 68 años describió esta dieta restringida en fenilalanina. Desde ese entonces en adelante se han ido estableciendo protocolos, guías de seguimiento en base a la experiencia, y se ha establecido que se inicia el tratamiento cuando los niveles al momento del diagnóstico están sobre 6 miligramos por decilitro, y durante el seguimiento esto ha ido cambiando en el tiempo en base también a la evidencia científica. Se partió con un punto de corte de 6 miligramos por decilitro, posteriormente se dijo no, había que mantenerlo 8, pero acá en el 2008 se hicieron estudios de resonancia y se observó que había una disminución de la mielina cuando los valores estaban sobre 8, y ahí se bajó del punto de 10 a 8 miligramos por decilitro para mantenerlo durante el tiempo, y actualmente se dice que tienen que ser 6 miligramos por decilitro. Y eso en sí ha ido cambiando también porque también se ha ido observando que ciertas áreas del desarrollo cognitivo, principalmente todo lo que está en el desarrollo de la corteza frontal, podría estar afectado por niveles un poco más altos, y ya se está hablando de que habría que manejar niveles de 6. Ahora, ¿en qué consiste la dieta? Es una dieta restringida en fenilalanina. Eso significa que varios alimentos están prohibidos por su alto contenido de proteína. 1 gramo de proteína tiene 50 miligramos de fenilalanina, por lo tanto es la razón por la cual están prohibidos, y se restringe la ingesta de cereales y de frutas y verduras, y eso nos implica a nosotros que estas proteínas que estamos eliminando de la alimentación requiere de la introducción de fórmulas que son mezclas de aminoácidos que no tienen fenilalanina y han sido enriquecidas con tirosina, que es el aminoácido deficiente, pero se les adiciona vitaminas y minerales, y esto hace que esta proteína sea de igual calidad que esta proteína intacta. Quizás la biodisponibilidad no es 100% como la intacta, pero permite tener todos los aminoácidos disponibles para que ocurra la síntesis proteica. La única diferencia con la proteína intacta a estas mezclas de aminoácidos es el costo, y también la palatabilidad, o sea, hace que sean de sabores diferentes, por supuesto, pero a la larga son fórmulas que los niños se acostumbran a ellas. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la evolución, por lo menos en mi país, en Chile? Nosotros partimos, bueno, la experiencia, ella es la doctora Colombo, ella es mi tutora, la que me guió en la enfermedad metabólica. Yo hice mi tesis de magíster en pesquisa neonatal, acá está el doctor Robert Guthrie, que vino a ver qué es lo que estábamos haciendo en pesquisa neonatal, y ya en el año 88 se sumó la doctora Reimann a este proyecto de iniciar el diagnóstico neonatal, y ya han pasado 29 años desde el inicio de la pesquisa neonatal. O sea, podemos hablar que tenemos casi 30 años de diagnóstico neonatal de esta patología, y en estos momentos hemos ampliado el diagnóstico neonatal no solamente la PKU del hipotiroidismo, sino que a otras 24 patologías, y está en fase de piloto el incremento de estas otras patologías. ¿Qué es lo que podemos decir? La distribución es a lo largo de todo Chile, tenemos casos de PKU a lo largo de todo Chile, la gran mayoría está en la región metropolitana, pero porque vive el 40% de la población de todo Chile vive en la región metropolitana. Yo creo que debe pasar lo mismo en México o en todas las capitales del mundo. La edad de diagnóstico ocurre a los 17 días de vida, con un promedio de nivel de fenilalanina de 18 miligramos por decilitro. Tenemos un protocolo de seguimiento que ha sido publicado, y en base a ese protocolo vamos realizando todas las adecuaciones a lo largo del tiempo, haciendo evaluaciones. En este momento, por la pandemia, hacemos todo vía telemática, pero la toma de muestras de sangre se hace en forma frecuente, como si no hubiese pandemia. Esta es la distribución de los 271 casos. Este es un corte que hicimos a fines del 2020, de los cuales tenemos un 23% de entre 4 a 9 años, y un 33%, por supuesto, son los que se van acumulando los mayores de 18 años. ¿Qué es lo que podemos decir en cuanto al aporte de proteína? Y esto es algo que uno siempre tiene que mencionar. Siempre damos aporte de proteína acorde a la RDI, pero aumentamos un 30% pensando en que, como es una mezcla de aminoácidos, la biodisponibilidad es menor, y para asegurarnos de que realmente tengan proteínas para síntesis y no tengamos problemas de crecimiento. Este es un trabajo que recientemente fue publicado, fue hecho por una de las
nutricionista, doctorada en nutrición, que trabaja en nuestro grupo. Y acá tenemos separado por diferentes grupos etarios el consumo de fórmula, o sea, más que nada el aporte proteico, y vemos que aquí en Achurado muestra el porcentaje de proteína que aporta la fórmula, y vemos que en casi todo es por sobre el 60%, acá es menor porque usamos lactancia materna, pero posteriormente es casi, se podría decir que el 80-90% de la proteína proviene de la fórmula especial sin fenilalanina. ¿Qué hacemos en base al control metabólico? Este es un control que nosotros manejamos, somos mucho más estrictos en los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque hay efectos que podrían aumentar los niveles endógenos de fenilalanina, como la vacunación o cualquier infección intercurrente provoca un efecto catabólico y aumenta los niveles de fenilalanina, y por eso somos más estrictos en los primeros 2 años de vida, y posteriormente los manejamos entre 2 a 6, como dicen los protocolos internacionales. ¿Qué es lo que hemos ido viendo en el tiempo? Es que acá están los niveles promedios de fenilalanina en las diferentes etapas de la vida, y vemos que los niveles de fenilalanina lentamente van aumentando, y esto está escrito en la literatura extranjera, principalmente en Estados Unidos. La doctora Barton publicó un artículo donde mencionaba que en la medida que aumentaba la edad disminuía la adherencia, y acá nosotros vemos la misma, pero la tendencia es mucho menor. Nosotros tenemos un 80% de adherencia al tratamiento nutricional, inclusive en los mayores de 18 años, y vemos que los niveles tampoco son tan altos en los mayores de 18 años, no cruzan la barrera de los 20 miligramos por decilitro que uno podría esperar. Pero para eso se han descrito y están en estos momentos muchos tratamientos que deberían de ser alternativos para la fenilketonuria, pero en estos momentos se consideran como coadyuvantes, como el uso del glicomacropéptido, contiene fenilalanina y por eso no puede usarse al 100% como tal. Está encima el PECPAL, que está autorizada por la FDA, pero solamente para los mayores de 18 años, porque todavía no se tiene resultado. El uso de aminoácidos neutros, pensando en la competencia con la fenilalanina por el cruce de atrás de la barrera hematoencefálica, y también el DH4, que se ha observado que lo que hace es apoyar el mejor plegamiento de la proteína de la fenilalanina hidroxilasa, pero se sabe que solamente un 25% responden a una disminución de la fenilalanina, pero no libera la dieta en su totalidad. Entonces, todavía podemos hablar que la dieta pues, es la única forma de tratamiento efectivo en la fenilketonuria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en cuanto a este seguimiento a largo plazo? El 90% tiene un desarrollo intelectual normal y un 10% tiene una discapacidad entre leve y moderada, y esto está asociado a factores medioambientales, ya sea por abandono de la familia, drogadicción de los padres, alcoholismo y muchas otras cosas que conllevan a no cumplir con el tratamiento nutricional. ¿Qué otra cosa más nos preocupa a nosotros? Es qué es lo que pasa posteriormente en los adolescentes, en los adultos, y es algo que se está observando, que la obesidad podría provocar un síndrome metabólico en las personas con fenilketonuria si es que no se cuidan. Y vemos acá, este es un estudio que recientemente terminamos, una tesis de magíster, en triángulos amarillos están los fenilketonúricos adultos que mantienen una buena adherencia al tratamiento, y en este color morado están los PKU que abandonaron la dieta porque no tenían fórmula para hacer el tratamiento, y lo que sí observamos es que había un mayor riesgo de resistencia a la insulina cuando no estaban en tratamiento. O sea, hay una preocupación que tenemos de ahora en adelante. Por lo tanto, lo que teníamos antes en pediatría, en estos momentos se nos está transformando en una preocupación a largo plazo para tener adultos sanos, no solamente con hacer prevención de la discapacidad intelectual, sino que también tener una salud normal. Otra patología que se asocia a restricción de sustrato es la enfermedad de la orina olorojaradiarse, que es una enfermedad que es menos frecuente en la fenilketonuria, pero que en sí hay poblaciones, la población menonita, que es muy frecuente. ¿Por qué? Porque hay consanguinidad. A diferencia de la proteína que veíamos antes, esta es una proteína que tiene 3 subunidades, y eso hace mucho más compleja la presentación de esta enfermedad, ya que hay una diversidad también en cuanto a su fenotipo.
¿Qué es lo que pasa en esta patología? Hay 3 aminoácidos comprometidos, la leucina, la isoleucina y la valina, y aparece este ácido orgánico, la alfa-isoleucina, que va a ser patognomónico para esta enfermedad. O sea, tenemos acumulación de los aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina y valina, y la alfa-isoleucina que nos va a dar el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuál es la evolución de esta patología? Estos niños nacen absolutamente normales, sin ninguna presencia de nada a las 12 horas. Tienen un olor en el cerumen que es un olor a azúcar quemada. A lo mejor ustedes conocen el maple, acá en Chile no existe, pero acá lo asemejamos al azúcar quemada y son personas absolutamente asintomáticas. Ya de entre las 12 y las 24 horas aparece el aumento de leucina, la isoleucina y la valina, y ya está la alfa-isoleucina. O sea, nosotros podríamos hacer el diagnóstico ya desde las 24 horas de vida. Entre los 2 y los 3 días de vida hay ketonuria, irritabilidad, rechazo alimentario, y es lo que está descrito en la literatura. Al 5.º día el niño hace apnea, letargia, opistótono, y puede caer en compromiso neurológico. Si esto no se hace el diagnóstico en esta etapa, entre los 4 y los 10 días de vida, aparece el coma, edema cerebral, falla respiratoria central, y posteriormente este niño fallece por este compromiso que yo les contaba de la acumulación de leucina, que va a llevar a la acumulación de este ácido orgánico, el alfa-cetoisocaproico, que es el que va a inhibir diferentes enzimas del ciclo energético, y eso va a provocar una disminución de ATP, lo que va a llevar a un efecto de la neoglucogénesis y aumento de la leucina, y esto se crea un círculo vicioso. Va a haber una disminución de los aminoácidos neutro, y esto va a llevar también a una disminución de dopamina, serotonina, y va a haber una desregulación osmótica, que es lo que va a provocar este edema cerebral por el cual los niños, la gran mayoría de ellos, fallecen. ¿Qué es lo importante? Es hacer el diagnóstico lo más precocemente posible, hacer un manejo a través del manejo nutricional parenteral. ¿Por qué? Si no llegamos precozmente, son niños que se comprometen gravemente, y el aporte de energía va a entregar las necesidades de energía que están frenadas por esta acumulación del alfa-cetoisocaproico, un volumen de líquido de 350 ml por kilo peso, que es lo que se está recomendado. Dar suplementación de isoleucina y valina. ¿Por qué? Porque esta isoleucina y la valina van a competir por el cruce a través de la barrera hematoencefálica con la leucina, y eso va a evitar que se siga comprometiendo el niño. Y por supuesto, cuando los niveles de leucina bajen, vamos a introducir la leucina vendiendo de donde sea como fuente de proteína. Acá tenemos por qué se tiene que dar suplementación de valina y leucina. La leucina cae muy lentamente cuando se quita las proteínas, pero los niveles de valina y de isoleucina caen muy bruscamente. ¿Por qué? Porque estos son aminoácidos glucogénicos que se van a usar como fuentes de glucosa, a diferencia de la leucina, que es netamente cetogénico, y esto va a llevar a que este aumento de leucina, que cae tan lentamente, comprometa mayoritariamente el sistema nervioso central. Entonces, suplementando con valina y isoleucina, lo que vamos a hacer es evitar que esta leucina siga ingresando al sistema nervioso central y disminuir este riesgo de edema cerebral, y por supuesto sacarlo de este compromiso neurológico que hay. ¿Cuál es el tratamiento a largo plazo? Por supuesto, una dieta restringida en leucina, la suplementación con valina y isoleucina, y mantener esto a lo largo de toda la vida con un grado de certeza de A1 la dieta. O sea, tenemos un manejo dietoterapéutico que se tiene que mantener a lo largo de toda la vida. Si vemos otro manejo dietoterapéutico, que es en relación principalmente a la suplementación del producto final, acá falta este producto, y
pusimos como ejemplo la galactosa, en este caso la galactosemia clásica. ¿Por qué? Porque acá tenemos este bloqueo metabólico y lo que se va a acumular es galactosa. Sabemos que la galactosa es un monosacárido que puede ser reemplazado, o sea, su importancia es que va a generar energía principalmente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar esta galactosa por otro monosacárido, en este caso se puede reemplazar ya sea por fructosa o por glucosa. Entonces tenemos que sacar la galactosa de esta vía. ¿Por qué? Porque esta vía que se está provocando acá va a provocar una acumulación de este sustrato que es la galactosa no fosfato, que es la que va a llevar a todo este cuadro clínico que está descrito, un grave compromiso hepático renal y cerebral, hay ictericia, hay hepatomegalia, edema y ascitis, y estas personas, si no son diagnosticadas dentro de los primeros 2 meses de vida, fallecen principalmente por sepsis, por Escherichia coli, por acumulación de esta galactosa no fosfato en el enterocito. Entonces, sabemos que es una cascada muy brusca que va provocando la acumulación de esta galactosa no fosfato. Entonces, tenemos que ir sacando lo que va a acumularse, y en este caso es la galactosa la que tenemos que eliminar. ¿Y por qué la elegí como parte del tratamiento de los hidratos de carbono? Es porque esta es una patología que ha ido cambiando en el tiempo en su forma de tratar. Antiguamente se hacía una restricción de alimentos que contenían galactosa, como frutas, verduras y algunos productos que tenían galactosa dentro de su componente, cosa que en el tiempo, después de 25 años, se observó que sacar esos productos no tenía ni una injerencia en cuanto a todas las manifestaciones que provocaba la galactosemia. Y desde el año 2014 se estableció que solamente el manejo en la galactosemia había que suspender la lactancia materna. Yo creo que es una de las pocas patologías en la cual la leche materna está prohibida. ¿Por qué? Porque parte de sus hidratos de carbono son de lactosa neta como fuente de energía, y se debe dar como alternativa de tratamiento la fórmula de soya o mezclas de aminoácidos, aquellas que se usan para la alergia a la proteína de leche de vaca, que son mezclas de aminoácidos, y esas pueden ser usadas en el tratamiento de la galactosemia. Y se pueden usar fórmulas elementales para el prematuro. Y desde ese entonces hasta ahora se permite el consumo de frutas, verduras y leguminosas que antiguamente estaban prohibidas, y esto es básicamente por la evidencia científica, en la cual se demostró que no tenían ninguna injerencia en todo lo que ocurría posteriormente en el seguimiento a largo plazo de estas personas con galactosemia clásica. Se permite el consumo de algunos quesos porque por su madurez eliminan la lactosa que contiene la leche. Otra forma de tratamiento que vamos a hablar en general es a través del reemplazo del cofactor. Sabemos que muchos cofactores activan la enzima, y varios de estos cofactores que vamos a ver son vitaminas o algunos otros cofactores que son sintéticos y que podrían revertir esta alteración en esta vía metabólica. Acá tenemos varias patologías, elegí algunas de ellas, yo diría que las más frecuentes. Acá tenemos el cofactor que activa la enzima que está defectuosa, o en el caso de alguna de ellas la reemplaza. Tenemos las dosis terapéuticas y cuáles son las formas respondedoras. Acá tenemos la deficiencia de biotinidasa, en la cual el cofactor es la biotina, 5 a 10 miligramos al día. En todos los casos hay una respuesta 100%. Tenemos acá la piridoxina, que es la B6 respondedora a crisis, donde 5 a 10 miligramos por kilo peso día hay una respuesta 100%. Estos son niños que hacen crisis desde que nacen, crisis convulsiva, y dando piridoxina responden drásticamente a este tratamiento. Y también yo puse acá los efectos de la pteridina, que es la BH4, que es el cofactor que activa la fenilalanina hidroxilasa, y también se ha visto que cantidad entre 5 a 20 miligramos de este cofactor, que es una droga que es sintética, también responden en estas
vía de las deficiencias del cofactor. ¿Qué es lo que podemos decir si nosotros hablamos de la cianometilmalónica, en la cual el cofactor acá, la CBLA, CBLD, son dependientes exclusivamente de vitamina B12? Cuando uno de ellos está inactivo en la mutasa, que es la central de esta vía de degradación de estos 4 aminoácidos, valine, serosina y metronina, que van a degradarse. Esta es una vía catabólica que va a degradarse para obtener energía. Y cuando está inhibida acá esta mutasa, pero por efecto de la CBL4, de CBLA o CBLB, que son dos proteínas que actúan como cofactores de la mutasa, va a acumularse el ácido metilmalónico y va a llevar a una hiperamonemia, que sabemos que es altamente neurotóxico, y una acidosis metabólica. ¿Qué es lo que va a ocasionar esta alteración? Una acidosis metabólica severa, un aumento del anion gap, niveles de amonio que muchas veces superan los 500 micromoles por litro, y hay aumento del C3 y ácido metilmalónico. Hay rechazo alimentario. El debut acá es mucho más precoz que lo que ocurría en el jarabear. Se puede partir ya de las 24 horas, 48 horas, con este rechazo alimentario, vómito, hipotonía, convulsión y posteriormente coma. ¿Qué es lo que uno tiene que diferenciar cuando estamos hablando de CBLA o CBLB? La diferencia de la mutasa, si uno entrega, en este caso, 1 miligramo intramuscular de vitamina B12, y posteriormente mantiene 5 miligramos oral, desaparece todo este cuadro. ¿Por qué? Porque activamos estas proteínas que son dependientes de vitamina B12 y la mutasa comienza nuevamente a activar y desaparece la acumulación del ácido metilmalónico, que es la que provoca todo este cuadro clínico en esta forma de presentación. A diferencia, cuando tenemos el defecto de la mutasa, es otra la forma de expresión y esto se mantiene. En Chile tenemos un gran número de patología de niños con acidemia metilmalónica. Recientemente diagnosticamos un caso que falleció, no alcanzamos a llegar, pero nosotros pensamos, porque tuvo complicaciones no asociadas a problemas metabólicos, pensamos que es una CBLC que tiene muchas alteraciones principalmente hematológicas. Pero en sí tenemos CBLs A, B, la MUT0, MUT-, que son productos de alteraciones principalmente de la mutasa. Otra forma de tratamiento es a través de un sustrato alternativo, y en este caso yo les quise hablar de la deficiencia del transportador de glucosa cerebral tipo 1, que es una patología muy joven, fue descrita recientemente en el año 61 por el doctor De Vivo, y presentan principalmente convulsiones refractarias al tratamiento anticonvulsivante. Hay retraso del desarrollo, microcefalia, y principalmente una de las cosas que llama la atención es una hipoglucorraquia, que en estos momentos hacer hipoglucorraquia podría ser una de las formas que nos orienta fuertemente al diagnóstico de un defecto del transportador de glucosa cerebral tipo 1. Entonces el diagnóstico es midiendo glucosa en líquido cefalorraquídeo. Si está bajo 60 estamos frente casi a una de estas formas de presentación, y si hacemos la relación entre glucosa en líquido cefalorraquídeo y glicemia, y si esta está bajo 0.6, estamos frente a un defecto del transportador de glucosa cerebral tipo 1. Ahora, la confirmación es encontrando la mutación en este gen, en el SLC2A1, que está en el cromosoma 1, y es de la presentación es de herencia autosómica dominante. El tratamiento es de primera línea y es la dieta cetogénica. Acá tenemos, esta es donde ocurre el defecto a nivel del sistema nervioso central. Acá está el bloqueo, el transportador no ingresa glucosa al cerebro, y esto es lo que provoca estas convulsiones tan precozmente en estas personas que tienen este defecto. Y tenemos acá la dieta cetogénica, donde los cuerpos cetónicos ingresan por otro transportador, y lo importante es que va a entregar el sustrato, que es el que no tiene que entrega la glucosa, que es el acetil-CoA, y con esto lo que vamos a lograr es entregar este sustrato para que entre al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria, y genere el ATP suficiente, y con esto se detiene la crisis que causa la falta de energía en estas personas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué la dieta cetogénica causa
esta detención de las crisis, en realidad, si uno va a todo lo que aparecen como referencias bibliográficas, son muchas las hipótesis, pero yo creo que la más importante es en relación al beta-hidroxibutyrato, que en alguna medida lo que hace es aumentar la síntesis de GABA y disminución de glutamato, y eso lo que va a provocar es una disminución en la excitabilidad de la membrana y va a llevar a un control en cuanto a las crisis. Y también está asociado a los canales de potasio. Se ha visto que una disminución de la glucosa a nivel sanguíneo, que es lo que ocurre desde el punto de vista metabólico, cuando hacemos dieta cetogénica, nosotros vamos a tener niveles altos de cetona y niveles bajos de glucosa, y eso va a inhibir los canales de potasio, o sea, de sodio, perdón, y va a aumentar los canales de potasio, y eso también va a llevar a una disminución de la excitabilidad celular, lo que va a asociarse a una disminución y a una detención en el caso de la ácido glutarico, o sea, de la GLUT1, una disminución principalmente o eliminación de las crisis convulsivas. También hay otros asociados al proceso inflamatorio, como un efecto anticonvulsivante, principalmente de ácidos grasos esenciales, como los PUFA o los ácidos grasos esenciales EPA-DHA, que también estarían jugando un rol importante en este proceso inflamatorio. Pero yo creo que por ahora lo más importante es lo que estamos hablando. Ahora, diferentes tipos de dieta cetogénica hay, pero la que se usa para el GLUT1 es la dieta cetogénica 3A1, 4A1, en la cual hay un cambio de la molécula calórica. Entre el 87 al 90% van a ser grasa, el 8% a 10% van a ser proteína, y entre el 2 al 4% van a ser hidratos de carbono. O sea, hay un cambio drástico si lo comparamos con lo que es la distribución de la molécula calórica normal. Ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros tenemos que generar cuerpos cetónicos, y estos tienen que manejarse en etapas de ayuno nocturno de 2.000 micromoles por litro, y posteriormente pues plantear hasta 5. ¿Por qué? Porque valores sobre 5 alteran los factores de crecimiento, la IGF-1, y esto podría enlentecer la velocidad de crecimiento en los niños que están en periodos de crecimiento, sobre todo los lactantes. Sobre eso se pide que no sean superiores a 5. ¿Dónde los medimos? En sangre, es lo único que se recomienda, y se usa el mismo hemoglucotest que tenemos acá para medir cetona. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? En lactantes se recomienda 3A1, en niños más grandes podemos fluctuar entre 4A1 y 2A1. Esto significa que por cada 4 gramos de grasa damos 1 de proteína más los hidratos de carbono. Y también se ha ido introduciendo esta dieta activa modificada. Importante tener mayor cetosis en los niños más chicos, pero esto significa que tienen menor palatabilidad a la dieta. Entonces es importante tener en consideración que uno puede ir modificando la dieta siempre y cuando hay una respuesta buena en relación a la detención de la crisis. Y por último, el último tratamiento y ejemplo es en relación a la remoción de este sustrato tóxico. Y yo puse como ejemplo, yo creo que es una de las formas más clásicas, es la tirosinemia tipo 1A, que se produce por la eficiencia de esta enzima, la fumarila acetoacetato hidrolasa, de herencia autosómica recesiva, como la gran mayoría de las que hemos visto. El gen está en el cromosoma 15, en el brazo largo, tiene una incidencia que es bastante fluctuante, pero más o menos se habla de 1 en 165.000, por lo menos en Chile, cada año nacen 2 casos. ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos? Aumento de tirosina, por supuesto, metionina, que es un marcador de daño hepático, y la presencia de succinilcetona. Este ácido orgánico va a ser patognomónico en esta patología, que va a provocar hepatomegalia, aumento de transaminasa, daño hepático, alteración de la función tubulorenal, pero posteriormente, si esta enfermedad no es tratada precozmente, va a llevar a un cáncer hepatocelular que podría desencadenarse después de los 5 años de vida del niño.
Acá tenemos la vía metabólica, acá tenemos la tirosina, la fenilalanina-tirosina, que es la misma vía metabólica de la fenilalanina, la única diferencia que el bloqueo metabólico ocurre acá, la fumarato acetoacetato, y esto lleva a la acumulación de todo esto, pero esta es la parte que yo les quiero mostrar, que si yo tengo este bloqueo, va a acumularse esta succinilcetona, que es la que va a desencadenar a la larga este cáncer hepatocelular. ¿Qué es lo que se hace como tratamiento? Que ahí es una droga, el NTBC, que lo que hace esta droga inhibe una enzima por sobre el bloqueo metabólico y lo que hace es evitar que se sintetice esta succinilcetona, por lo tanto previene este cáncer hepatocelular. Pero si yo tengo el bloqueo más arriba de lo que está ocurriendo, voy a tener un aumento elevado de tirosina y se ha observado que si yo no hago una dieta restringida en fenilalanina y tirosina, hay una alteración, un riesgo de provocar una queratitis ocular y a la larga podría también haber daño neurológico producto de esta acumulación excesiva de tirosina. Así que el tratamiento va, aparte del uso del NTBC, a ser una dieta restringida en tirosina y fenilalanina, y en el seguimiento hay que estar vigilando la presencia de succinilcetonas que no debe estar presente y mantener niveles de NTBC en rango bastante alto, en 50-60, para asegurarnos que no aparezca este ácido orgánico que es el que se asocia a este cáncer hepatocelular. Manejar niveles de tirosina plasmática no superiores a 500 para evitar este daño ocular y a la larga una alteración a nivel del sistema nervioso central. Y a largo plazo hay que estar evaluando siempre con resonancia nuclear magnética, hay que estar haciendo TAC para evaluar función hepática y renal y detectar precozmente si que aparezcan estos nódulos hepáticos, que son los que van a provocar a largo plazo este cáncer. Ahora, como no, en Chile no tenemos diagnóstico neonatal de tirosinemia, todos los casos que tenemos, la gran mayoría, son pesquisados por clínica, y eso nos permite a nosotros tener siempre una vigilancia muy cercana de la presencia de estos nódulos hepáticos que podrían desencadenar a largo plazo este cáncer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esta es una publicación que salió en el 2017 en relación al seguimiento de casos, en este caso teníamos 12 casos con tirosinemia, en este momento tenemos 20, 2 de ellos han sido ya trasplantados hepáticos, con trasplante hepático, pero este es el seguimiento nutricional. Acá vemos el punto de corte, hay un grupo que maneja niveles altos de tirosina, y lo que pudimos observar que en la medida que aumentan los niveles de tirosina, hay una disminución del coeficiente intelectual. Entonces sabemos que es importante manejar no solamente niveles, o sea, eliminar la presencia de succinilcetona por este daño hepático, sino que también hay que manejar niveles bajos de tirosina. ¿Qué vamos a concluir? Que es crucial hacer el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Sabemos que en muchos lugares en Latinoamérica no se hace diagnóstico neonatal, a lo mejor se hace de hipotiroidismo o de fenilketonuria, de las otras patologías no, pero sí yo creo que la sospecha clínica es importante hacerla lo más precozmente posible. Para ello la educación a todo nivel es de vital importancia. Hacer el tratamiento requiere de ir haciendo ajustes nutricionales en las diferentes etapas de la vida, que la educación es importantísima a los padres, al niño, al grupo familiar, a las personas que hacen el seguimiento en general. Se requiere de un equipo multidisciplinario, o sea, no solamente el médico, neurólogo, sino que el nutricionista, en este caso trabajadora social, para ver factores económicos que podrían estar afectando a esa familia, y por supuesto que el Estado tiene que financiar los tratamientos, los medicamentos y los exámenes. Yo creo que muchas de esto que yo estoy mencionando a lo mejor no ocurre en muchos países, pero pienso que en la medida que estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar al diagnóstico, hay que fomentar a los diferentes países que los gobiernos deben hacerse cargo no solamente de hacer el diagnóstico, sino que también del tratamiento de esta persona.
a largo plazo, porque esto no es solamente en etapa lactante ni en etapa adolescente, sino que es para toda la vida. Y eso es lo que yo les quería contar. Les agradezco esta invitación. Espero haberles dicho algunas cosas y estoy aquí para responder las preguntas que me quieran hacer en relación a la enfermedad metabólica. Muchas gracias, Vero, por todo este panorama que nos has mostrado de una manera tan sencilla de comprender. Cuando uno lo lee en los libros siempre se le revienta la cabeza porque no logramos entenderlo tan fácilmente. Nos has dado una explicación maravillosa de estas enfermedades que son, dentro de todo el grupo de enfermedades de errores innatos, las más comunes, con las que más frecuentemente nos enfrentamos. Y nos has dicho tres verdades muy claras. La primera es muy importante comprender cuál es el mecanismo por el cual se producen las enfermedades. El segundo problema al cual nos enfrentamos los clínicos que tratamos estas enfermedades es justamente el diagnóstico. Ojalá y todos los países tuviéramos acceso a tener todos los recursos diagnósticos para poderlas identificar tempranamente. Esto de la pesquisa temprana es maravilloso, pero vemos que en algunas enfermedades el seguimiento de las sustancias que ocasionan el problema finalmente es importante y desafortunadamente no lo tenemos al alcance en muchas ocasiones. Y el tercero es justamente el tratamiento, ¿no? Que el tratamiento es otro de los retos que tenemos que enfrentar, que no está disponible en todos nuestros países. Pero bueno, estamos trabajando, creo que hay muchas personas que cada día se interesan más en esto, en este tema tan apasionante del tratamiento de las enfermedades metabólicas. Y tenemos algunas preguntas. En el contexto de la galactosemia, nos han comentado que ¿qué preferimos en cuanto al manejo de las fórmulas? Ha habido mucha controversia entre qué tanto se debe de utilizar realmente la fórmula de soya, si es mejor la fórmula aminoacídica contra la fórmula semielemental. Se dice por ahí que la fórmula semielemental sí tiene una cantidad de galactosa. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál es la fórmula ideal para tratar la galactosemia? Bueno, nosotros acá, los niños, en realidad lo hemos tratado la gran mayoría con fórmula en base a soya y nunca hemos tenido problemas porque en sí la cantidad de galactosa que tiene es mínima. Está dentro de lo permitido que pueden tolerar las personas con galactosemia clásica. Lo que sí uno tiene que tener cuidado, aquellas fórmulas que son extensamente hidrolizadas, que se usan para la alergia a la proteína de leche vaca, esas tienen galactosa, quedan absolutamente fuera de todo tipo de manejo en galactosemia, a diferencia de las mezclas de aminoácidos, que son mezclas de aminoácidos y no tienen ni un producto que pueda generar galactosa. Entonces, uno tiene que hacer la diferencia en qué tipo de fórmulas vamos a usar. Y por eso yo mencionaba, las extensamente hidrolizadas quedan absolutamente descartadas en el manejo de la galactosemia clásica. Perfecto, pero entonces quien no tenga acceso a una fórmula aminoácidica puede usar una fórmula de soya con seguridad. Absolutamente. No, absolutamente. Lo recomendado, la recomendación a nivel mundial, la guía indica, está absolutamente, y estos son seguimientos que se hicieron por más de 20 años en dos grupos, porque están los grupos de Inglaterra y el grupo de Estados Unidos. El grupo de Estados Unidos sacaba todas las frutas, verduras y legumbres, en cambio el grupo de Inglaterra solamente manejaba los pacientes en base a ni un lácteo ni derivado y solamente con soya. Y después de 20 años observaron que la respuesta a este manejo dietoterapéutico era exactamente igual en cuanto a todo lo que ocurre posteriormente, porque la galactosemia no tiene un 100% de prevención de todas las causas que ocasiona. Siguen siendo personas que pueden tener alguna alteración en el lenguaje, nacen dispraxia, pueden tener un leve retraso y se asocian a diferentes causas por la falta de la UDP galactosa o una glicoproteína. O sea, hay muchas cosas que todavía no están resueltas. Pero en sí lo que se observó es que era realmente igual si se le sacaban estas frutas, verduras o si se dejaba solamente con leche. Entonces de ahí se tomó la decisión de que era fórmula en base a soya, sin lácteos, ni derivados, ni nada que contenga esto de la leche y por supuesto la leche materna que afuera. Perfecto.
Pues eso es una excelente noticia. Y en este mismo tema de la galactosemia tenemos otra pregunta. Nos dicen que se sabe que hay una producción de galactosa endógena en la pubertad, en los adolescentes. Si en ese momento de la vida hay que tener un cuidado diferente en relación a la dieta. Es que eso son todas las razones por las cuales esta patología es una de las pocas que no tiene una reversión 100% de todo el cuadro clínico. A la larga se sabe que hay una síntesis endógena de galactosa que hagas lo que hagas, tú le quites la galactosa de la forma endógena, o sea, exógena, endógenamente se va a seguir produciendo. Entonces, el proceso de la maduración sexual y todo lo que ocurre en la etapa de adolescencia va a haber una producción mayor, pero va a ser limitada en el tiempo. Y lo que uno debería hacer ahí es estar midiendo, lo que se recomienda es medir galactosa 1-fosfato, y eso se mide en sangre seca, en tarjeta de papel filtro, y ver y evaluar si eso cruza una barrera, que es uno tiene que manejarlo en rangos no superiores a 40, creo que son miligramos más o menos para galactosa 1-fosfato. Y eso es el valor que uno debería manejar. Y si uno ve que eso sube, uno debería de ser más estricto en ese periodo. Pero yo creo que el factor bioquímico es el que te va a permitir saber si es bueno o no es bueno manejarlo. Pero hay cosas que no se pueden controlar todavía, como lo que yo les decía, la falta de la síntesis de UDP-galactosa, que se sabe que forma parte de muchas glicoproteínas, y la glicoproteína forma parte del sistema nervioso central, forma parte de muchas otras células, y también eso no se sabe cómo lograr el equilibrio. Muy bien, Vero. Ahora, cambiando un poco a otro tema, en relación a la tirosinemia, nos preguntan si un paciente está en tratamiento con NTBC y su apego es regular a la dieta, ¿cómo se puede explicar que tenga niveles de fenilalanina y succinilcetona elevados y asociado a un nivel de tirosina en rangos normales? O sea, parece ser que solamente no se controlan los niveles de fenilalanina y succinilcetona. Yo creo que a ver, cuando yo tengo niveles de succinilcetona alto y niveles de tirosina bajo, yo estoy frente a una persona que la cantidad de NTBC que está recibiendo no es suficiente. O sea, está ocurriendo la vía metabólica hacia abajo, por lo tanto no me está inhibiendo esta enzima que está por debajo, está por sobre el bloqueo metabólico y me está generando síntesis de succinilcetona. Entonces, uno debería revisar cuáles son los niveles de NTBC que está manejando esa persona. Normalmente se piden entre 40, 60, más o menos, niveles de NTBC. Y la cantidad debería de ser 1 miligramo por kilo peso día. Lo que uno siempre tiene que ir vigilando es el peso. ¿Por qué? Porque un niño que sube de peso, uno tiene que ir ajustando la dosis a ese peso. Muchas veces mantenemos la misma dosis y no cambiamos en el tiempo, y si el niño gana peso y no adaptamos la cantidad de NTBC, ese NT va a bajar, y lo que va a hacer es el riesgo de producir síntesis de succinilcetona. Entonces yo creo que es algo que uno tiene que verlo. Y lo otro que puede pasar es que no se estén tomando NTBC, que nos ha pasado. Claro. Hemos tenido nosotros adolescentes que sencillamente rehusan de NTBC, y nosotros nos enteramos porque apareció con una porfiria, una niña que empezó a tener una polineuropatía, no podía caminar y tuvo problemas oculares, no sabíamos por qué, y empezamos a averiguar, y en realidad no se estaba tomando el NTBC, le medimos la succinilcetona, tenía nivel un poco más alto, pero NTBC no aparecía en sangre. Entonces empezó a aparecer toda la sintomatología propia del no diagnóstico. Entonces ahí hubo que reforzar la educación a esa familia, a ella principalmente. En este momento ella ya es grande, es adulta y es madre de un niño ya de 6 años. Absolutamente normal, sí. Lo publicamos el año pasado, salió en el American Journal of Medical Genetics la publicación de esta niña que se embarazó, bueno, por supuesto un embarazo no planificado,
pero era adolescente, tenía 17 años, pero hicimos todo el seguimiento, hicimos mantuvimos el aporte NTBC y posteriormente, después de 5 años de haber nacido ese niño, evaluamos su desarrollo cognitivo porque lo que está escrito que no se sabe si el NTBC puede tener un efecto nocivo sobre el sistema nervioso central de ese niño en gestación, y después de 5 años tiene un desarrollo cognitivo absolutamente normal, y ahí lo publicamos. Sí, así que... sí. ¿Cuál es tu experiencia con la frecuencia que se llega a requerir de dosis mayores de 1 miligramo por kilo de NTBC? Porque hay algunos reportes que mencionan que puede requerirse incluso hasta 2. ¿Y cuál es tu experiencia en relación a utilizarlo de una manera fraccionada o en una sola dosis? O sea, lo importante, lo que se recomienda es que sean 2 dosis, o sea, la dosis que tú le estás entregando sea distribuida en el día, una en la mañana y en la tarde, para mantener estos niveles altos de NTBC. Eso es como la primera indicación, y eso lo dice el protocolo internacional. Lo que nosotros estamos viendo, y esa es una publicación que va a salir ahora, es evaluando cuáles son los niveles de NTBC, en qué momento los niveles de succinilcetona se manejan en bajo 0.5 milimolar, y porque ese es el rango seguro, ¿ya? Cuando yo tengo valores más o menos de 25 a 30 micromoles de NTBC, yo tengo la certeza de que los niveles de succinilcetona están bajo 0.5 micromoles. Entonces, ahí es el punto de corte. Y con eso nosotros llegamos a que la cantidad para mantener ese valor de NTBC era 0,98 miligramos por kilo peso día. Y con eso, hasta ahora, todos los casos no tienen succinilcetona, y hasta ahora no tenemos presencia de alteraciones hepáticas. Perfecto. Nos preguntan también qué tanto... Los dos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Nos perdimos? Vero, estás Ya, es que se fue de repente lo que yo estaba diciendo es que lo importante de esto es estar evaluando los niveles principalmente de NTBC. Y nosotros lo que hicimos acá en Chile, y yo creo que es algo que ustedes, si hacen esto, deberían de implementarlo, estamos midiendo NTBC en sangre seca, en tarjeta papel filtro. Y eso fue un logro que hicimos el esfuerzo principalmente por la pandemia, porque por la pandemia los pacientes, nosotros tenemos 4.500 kilómetros de distancia a lo largo de todo Chile, 2.500 de Santiago al norte, y tenemos pacientes distribuidos a lo largo de todo Chile. Entonces, esa medición de NTBC en sangre en tarjeta papel filtro nos permitió que el paciente del lugar donde esté se tome la muestra, nos manda, y nosotros le medimos NTBC y succinilcetona en tarjeta papel filtro. Y eso nos ha mejorado el seguimiento, pero fantástico. Y si ustedes quieren esa técnica, nosotros la tenemos, está implementado, y ya sacamos una publicación donde es absolutamente comparable con las muestras en plasma, y comparable con la muestra de succinilcetona y NTBC en orina. Se va a cortar de nuevo, parece, porque está... ¿Qué pasó? ¿Ya estás? ¿Otra vez? ¿Vero? Se puso inestable, no sé qué le pasó. Está inestable, se corta. Pero sí. Ya estás otra vez. Ok, entonces esa publicación ya la tienes, ya salió. Sí. La primera salió, está en American Journal, el American de la Sociedad Latinoamericana, Inheritable Error Metabolism and Screening. Salió ahora, el mes pasado. Y la que te estoy diciendo de los marcadores va a salir ahora, porque es Te volviste a ir. Ok. Vero. Hola. Estamos mal. Sí. Hola. Bueno, creo que vamos a tener... No, lo que está... Sí, parece que empezó mucha gente a usar
la internet. Pero yo estoy ahora en un lugar más lejano de Santiago, no estoy en Santiago, estoy en Valparaíso, entonces la llegada es más lenta, pero en todo caso las publicaciones yo se las puedo hacer llegar cuando quieran, tú me... Ya, por favor, ya la estoy esperando y las podemos compartir. Bueno, sí estamos muy inestables, Vero. ¿Sí me escuchas? Vero. Hola. Hola, hola. Bueno, ¿aló? ¿Sí? Sí, estamos muy inestables. Ya la última pregunta sería, Sí, sí. sería comentarte Ya. ¿qué opinas de los pacientes trasplantados con tirosinemia? ¿Requieren tratamiento después del trasplante o no? Tenemos dos, y el último fue a principios de año, y en realidad una de las cosas que nos pasó es que después de trasplantado tuvo presencia de succinilcetona como 2 meses después del trasplante, y seguimos midiéndole la succinilcetona para ver si era necesario darle nuevamente NTBC, pero ya en este momento está absolutamente normal, así que no requiere de apoyo de No, otra vez. ¿Vero? ¿Vero, Vero? Hola. Vuelvo a retomar, sí. Sí, sí escuchamos que no parece que se requiera, ¿verdad? No se requiere. No, nosotros pensamos que se requería, pero en realidad no hicimos el seguimiento después de 6 meses. Le hicieron la medición de succinilcetona el mes pasado y no tenía nada, así que no necesita NTBC. Y el anterior, que ya ese tiene como 8 años de operado, de trasplantado, no. Excelente. Pues realmente quisiéramos seguir platicando más tiempo, pero parece ser que el internet no nos los va a permitir mucho. Entonces vamos a dar por terminada esta sesión que ha sido maravillosa. Muchísimas gracias por toda tu enseñanza y toda tu participación. Ha sido verdaderamente un gran lujo escucharte. Muchas gracias por la invitación y bueno, qué pena que esté el internet tan inestable. Bueno, hay que agradecer, vivimos a cuántos miles de kilómetros y estamos comunicándolo, eso para mí es una maravilla, así que realmente... Totalmente. Yo quiero agradecerles a las dos por su excelente, primero Verónica, presentación y doctora Consuelo por el dirigir este foro al final de preguntas que, bueno, no hay mejor persona para poderlo abordar que ustedes dos. Y invitarlos a que por favor no se olviden, nos vemos la próxima semana para otra sesión de Hot Topics. Entonces los esperamos. Muchísimas gracias y que tengan todos buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Vero. Chao, hasta luego. Bye, bye. Chao.